Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, bienvenidos al Círculo de Estudios de hoy, 22 de junio de 2021. A nombre del CIMEC, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida. Y a nombre también del Quinto Consejo Directivo 2021-2023. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Guadalupe Barbarita Gutiérrez Alejo. Ella nos va a hablar de la audiometría y posteriormente tendremos una propuesta del ruido ambiental por parte del ingeniero, el maestro Jorge Ugalde. La doctora Barbarita, pues es presidente de la Sociedad de Medicina del Trabajo del Noreste del 2021 en adelante. Es socia fundadora de la empresa Abodá, dedicada a la consultoría y capacitación. Ella es médico y tiene especialidad en salud ocupacional y maestría en salud ocupacional. También tiene certificados de conservacionista, de supervisor profesional de monitoreo audiométrico y también de directora de curso por la asociación que se denomina Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation. Perdónenme el inglés. Ella tiene también diplomado en Seguridad Industrial y Protección Civil de la UDEM, de la Universidad de Monterrey, y diplomado en Medicina del Trabajo y Ambiente en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues tiene la verdad que una lista interminable de cursos, no me daría tiempo, ¿sí? Pero los dejo con Barbarita. Gracias a la doctora, gracias por haber aceptado la invitación a esta su casa, al CIMEC. Bienvenida, le dejo los controles. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esta oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que me gusta, que me apasiona y que pues prácticamente es también de lo que nosotros, lo que trabajamos, ¿no? En nuestro día a día, el estar en el tema de la audiometría. Nosotros realizamos audiometrías y damos también estas capacitaciones para el personal que realiza audiometrías tanto en empresas, como en centros médicos, y también nos ha tocado algunas personas que se dedican a programar aparatos auditivos. Entonces, bueno, ahí vamos ampliando un poquito más nuestras personas a las que podemos compartir esta información. Y la verdad es que me gusta mucho la idea de poder compartir aquí con ustedes, porque yo estoy acostumbrada a dar estos cursos a médicos, a personal de ingenieros en seguridad, pero no a esta profesión, ¿no? Entonces me hace muy interesante porque, pues a lo mejor pudieran decir ustedes, pues bueno, yo no me expongo mucho a ruido en el trabajo, pero vamos a ver que también hay exposiciones a ruido recreativo. Y el problema es que nos generan la misma lesión. Entonces, esto vamos a hablar en general cómo es que sucede esta lesión por ruido, enfocándola un poco más a este tema ocupacional. Y bueno, aquí les dejo mi contacto. Mi correo es barbarita.gutierrez@bodamx.com. Aquí están algunas otras redes sociales en las que pudieran contactarme en dado caso que quieran más información o que tengan alguna duda. Con todo gusto les apoyaré. Y bueno, empiezo con el problema. ¿Cuál es el problema actual hablando de este tema de ruido? Y bueno, algo como les presento aquí son estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se mencionan las principales enfermedades profesionales que a partir del 2016, si no me equivoco porque no veo muy bien aquí la pantalla, ahí está, de 2015 al 2019, el 2019 es la última estadística que tenemos, se tarda 2 años el instituto en darnos la actualización de los temas, entonces este del 2019 es la última información. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos que las hipoacusias están actualmente en segundo lugar de enfermedades profesionales. Es decir, cuando hablamos de una enfermedad profesional es aquella que se desarrolla en ejercicio o con motivo del trabajo que se ejecuta. Entonces, aquí
todas aquellas personas que están expuestas a ruido a partir de 85 decibeles o más, que ese es el nivel de ruido que nosotros sabemos que puede generar un daño, a partir de 85 decibeles o más, entonces puede aplicar que esa persona, el ruido al que se está exponiendo ahí en su actividad laboral, le esté generando una hipoacusia. Y bueno, hay grados de hipoacusia, pero independientemente de eso, se determina como enfermedad profesional. Luego tenemos las dorsopatías, que como primer lugar, y quiero que vean cómo a partir del 2017 fue que las dorsopatías tomaron este primer lugar en las enfermedades profesionales. Las hipoacusias estaban del 2015 al 2016 o hasta el 2016 como la primera causa y luego brincó al segundo lugar. ¿Qué pudo haber sido esta cuestión? Bueno, si ustedes recuerdan, hay una norma que salió, la 036, que es de ergonomía, justo salió en el 2017. Entonces, pues muchas empresas empezaron a enfocarse en ese tema, el IMSS también empezó a enfocarse en ese tema de determinadas enfermedades profesionales como las lesiones musculoesqueléticas, en este caso la dorsopatía, es decir, la lesión en la espalda, como la primera causa o la primera lesión en el trabajo. Y bueno, como tercer lugar en este top 3 están las neumoconiosis, en donde, bueno, también un estudio frecuente que hacen en las empresas, pues son las espirometrías. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar de cómo se evalúan estas enfermedades profesionales a nivel de las instituciones o de la industria, bueno, pues las dorsopatías a través de los estudios de ergonomía, que es algo que ahorita está en pleno auge, las hipoacusias a través de la audiometría, que ahorita vamos a ver qué es ese estudio, y las neumoconiosis en la industria principalmente es a través de las espirometrías. La espirometría, no sé si a alguien le ha tocado, es un estudio en donde soplas y a partir del aire que soplas determina el volumen de aire que puede estar en tu pulmón. Entonces, estas son las principales tres. Les comparto esta información para que vean que la lesión de hipoacusia sí es algo importante, sí es algo frecuente, es algo común. Desafortunadamente, como no se ve, como es algo progresivo, como no sangra, no deforma ninguna extremidad, pues no le ponemos atención. Ordinariamente quien se da cuenta de que o que tenemos un problema auditivo es un familiar, porque empieza a notar que le subimos mucho al volumen de la tele, porque escucho muy fuerte los audífonos, etcétera. Entonces nosotros decimos, no, pues yo sí escucho bien, pero quizás si yo le bajo el volumen, la persona va a batallar para entender. Entonces, es importante considerar esta estadística. Ahora tenemos otro problema, ya no hablando en el punto laboral, esto es desde el punto de vista laboral. Otro tema es que en el ambiente o en el ruido ambiental y en el ruido recreativo, pues tenemos una mayor exposición también aquí, y algo que nosotros hemos detectado es que los mexicanos somos muy aguantadores y nos gustan mucho los eventos ruidosos. Por ejemplo, en las fiestas, en los eventos sociales, súbele el volumen para que se prenda más la gente, ¿no? Mientras más fuerte, más prendida está el evento. Cuando en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que es el que tenemos más cercano, pues cuando hay un evento social, hay alguien que va a revisar que hay un límite o un nivel de ruido confortable, que son 90 decibeles como máximo, se pone en la puerta con su sonómetro, hace la medición y si te pasas de los 90, primera llamada. Si a la segunda ocasión ven y vuelve a revisar y te pasas de los 90, te detienen el evento. Aquí en México le hablas al de policía que por el vecino ruidoso y no pasa nada. Entonces, es una cuestión cultural. El problema es que esta exposición al ruido recreativo me genera la misma lesión que el ruido laboral. Y entonces a nosotros como médicos, que nos encargamos en este tema ocupacional, pues yo tengo que hacer una investigación para determinar si la exposición o esa hipoacusia, perdón, que tiene, es por una exposición al ruido de mi empresa o al ruido al que él se está exponiendo en sus actividades recreativas. Y aquí tenemos algunas conciertos en donde podemos llegar hasta 110 decibeles. Yo les hablaba que una lesión auditiva puede ser a partir de 85 decibeles. El uso de motocicletas también se ha visto que tiene un efecto a nivel de una lesión en la audición. El uso de los auriculares, que ese es el principal factor en cuanto al
tema de ruido recreativo y van a decir, doctora, pues tú traes auriculares. Bueno, es que estos auriculares son nada más para el micrófono, pero yo los estoy escuchando a través de la bocina de la computadora. O sea, no me estoy exponiendo. Pero ahorita con esto del home office utilizamos los audífonos porque hay varias personas en el cuarto o en la casa, los niños, yo trabajando desde casa. Los videojuegos, los gamers que utilizan audífonos y se escucha el balazo y el ruido. Entonces, o simplemente vas en el camión y vas escuchando música con audífonos. Me toca mucho que trabajadores me dicen, cuando les pregunto en la historia clínica, ¿utiliza audífonos? Sí, pues nada más del trayecto del trabajo a la casa. ¿Y cuánto tiempo es? Pues como 1 hora. Pues es 1 hora en la que traes ahí una bocina en el oído y eso genera también una lesión. Entonces, tenemos ruido laboral, que es la principal causa de una hipoacusia, pero también tenemos ruido recreativo y ruido ambiental. Entonces, hay que cuidarnos de esas fuentes de ruido también. Aunado a esto, tenemos otros que se llaman, otro problema, que son los químicos ototóxicos y los medicamentos ototóxicos. También hay medicamentos que generan una lesión a nivel del oído interno y entonces eso nos va a generar una hipoacusia. Dentro de los químicos más comunes manejados en la industria, pues es el benceno, el tolueno, el gileno, que son los que más se tiene estudios a nivel del instituto y a nivel de artículos médicos. Pero también tenemos medicamentos que son de uso común, por ejemplo, la aspirina, que ustedes ven aquí que dice salicilato, el ácido acetil salicílico es la aspirina, y eso no es porque el medicamento sea muy malo, no, es que lo consumimos muy frecuente. La gente le duele la cabeza, le duele el pelo, le duele la uña, trae un dolor muscular y se toma la aspirina. Entonces, por el uso frecuente más una dosis elevada, pues genera esa lesión. Hay también antibióticos, por ejemplo, la amicacina es un antibiótico que se utiliza mucho en infecciones de vías urinarias o infecciones renales. También es el más frecuente dentro de los ototóxicos. Y bueno, si nosotros agregamos o combinamos el factor de ruido laboral más ototóxicos, esa persona tiene una mayor predisposición a presentar una hipoacusia. Más rápida la presentación y más profunda su lesión. Y si a eso se agrega que la persona genéticamente está predispuesta a tener hipoacusia, porque así como estamos predispuestos genéticamente a presentar diabetes, hipertensión, cáncer, en el gen, también hay un gen que nos predispone a la hipoacusia, o sea, es hereditario. Otro problema es la falta de conciencia sobre que el ruido nos genera una lesión. Nos tocó en una empresa estar haciendo exámenes médicos y como a unos 30 metros del cuarto donde estábamos, pues era como una recepción, ahí teníamos la cabina y estábamos haciendo los estudios. Entonces a 30 metros estaba el estacionamiento, que es un poquito más, y pues había muchísimo ruido porque estaban perforando el piso del estacionamiento. Entonces me llamó la atención que pues el trabajador traía su chaleco, traía su casco, traía su zapato de seguridad con metatarso, tenían delimitada el área y pues ya empezaron a trabajar. En esta empresa para trabajar te tienen que hacer un análisis previo de riesgo, es decir, van, revisan cuáles son los posibles riesgos a los que se va a exponer la persona y cuáles son los controles que van a utilizar para que no se lesione. Y bueno, lo que me llamó la atención es que los trabajadores no traían tapones auditivos, o sea, no traían equipo de protección auditiva. Porque lo que les comentaba, como no lesiona aparentemente, o sea, no lo ves la lesión, entonces no lo consideramos. Y cuando me puse a buscar imágenes para poderlas compartir aquí en esta presentación, pues me topé esta y dije, mira, este trabajador sí trae sus orejeras, o sea, así era la escena que yo vi, además que eran varios trabajadores, delimitados, su zapatón, su casco, su chaleco, su herramienta, pero el de aquí, el mexicano, no traía tapones. Esta es de Sevilla, España. Entonces, la cultura en este tipo o en estos países, pues nos rebasa, ¿no? Hay muchas cosas que apenas nosotros estamos implementando, como por ejemplo factores psicosociales, y ahí
ya tienen años considerando estas normativas. Entonces, vamos de nuevo a la cuestión de la cultura. La cultura es un problema a nivel de nuestro país. Y bueno, este año, como cada año, la OMS promueve el día 3 de marzo una campaña que es para motivar en el tema o concientizar en el tema de las hipoacusias, de las lesiones auditivas. Y entonces, en este año, ellos compartieron esta información donde nos dice que la OMS advierte que según las previsiones, 1 de cada 4 personas va a presentar problemas auditivos en 2050. Les digo, este es de este año, lo pueden buscar ahí en internet para que lean todo el documento. Y algo que me llamó la atención de este artículo es lo siguiente. Dice, es incluso habitual que los propios profesionales de la salud carezcan de conocimiento sobre la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y las enfermedades otológicas, lo cual dificulta su capacidad para brindar atención requerida. Y es totalmente cierto. Cuando nosotros llevamos la formación en medicina, pues no se nos enseña cómo hacer una audiometría, por ejemplo, no se nos enseña cómo hacer una espirometría, ni a nosotros ni al personal de enfermería. Entonces es ah, una habilidad que tenemos que desarrollar, es una habilidad que tenemos que capacitarnos para poder hacerla. Y a pesar de que hay muchísimas empresas que hacen audiometrías, la mayoría no tiene una capacitación sobre cómo hacerlo. Y la forma en la que hacemos el estudio genera un impacto en el resultado. O sea, me puede decir que tengo una hipoacusia leve cuando realmente escucho bien, nada más que la técnica que utilizó, pues no me ayudó, no me benefició. Entonces, es un beneficio para mí. Entonces, hay algunas cuestiones que vamos a ver más adelante para que cuando ustedes hagan algún estudio o si ustedes son encargados de algún departamento de seguridad o de salud ocupacional, sepan que tienen que pedir a sus proveedores en cuanto a este tipo de estudios. Otro problema, perdón, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta exposición a ruido? Bueno, esta consecuencia, a diferencia de otras enfermedades, es prevenible. O sea, obviamente hay un factor edad, como todo órgano, conforme va avanzando la edad, pues vamos perdiendo cierta capacidad, pero no para que nos genere una sordera. Ordinariamente nuestros abuelitos que tienen una sordera, hay algo más de base. Quizá trabajaron en minas, quizá trabajaron en alguna industria ruidosa, quizá fue algún medicamento, pero no nos va a llevar a una pérdida auditiva profunda o a una dificultad para entender palabras cuando es meramente por la edad. Siempre hay un factor agregado. Entonces, nosotros podemos tener dentro de esas consecuencias de exposición a ruido, pues ya dijimos la hipoacusia, que es conocida en la parte industrial como un trauma acústico, que puede ser agudo. Ese trauma acústico, por ejemplo, agudo puede ser secundario a una explosión. Estoy trabajando con una máquina, truena, y en ese momento yo tengo una pérdida súbita de la audición. O puede ser un trauma acústico crónico. Yo poco a poco me voy exponiendo a un nivel de ruido de arriba de 85 decibeles, no me pongo bien los tapones y a lo mejor en 5 años yo ya tengo una pérdida auditiva. También hay otros síntomas que son no audiológicos, como los psicológicos o los emocionales. Voy a adelantar un poquito, que son estos, los psíquicos. Una persona, y quizá a ustedes les ha pasado en algún evento o algún lugar muy ruidoso, estás en un lugar muy ruidoso y te sientes incómodo, te sientes irritable, no estás concentrado, ya te quieres ir de ahí. Incluso dependiendo el nivel de ruido, puede llegar hasta ansiedad o angustia. Todos hemos tenido algún vecino ruidoso que es molesto, que no nos deja dormir, que nos genera ansiedad porque ya estoy demasiado cansado, pero es que ese sonido no me permite descansar. Entonces, dependiendo del nivel de ruido, son diferentes manifestaciones. Trabajadores que están expuestos a niveles de ruido muy elevados, estoy hablando arriba de 100 decibeles, sin el equipo de protección adecuado durante mucho tiempo, más su estrés laboral. Entonces, eso puede hacer que la persona incluso tenga úlceras gástricas, desarrolle hipertensión o pueden notar que hay mucha rotación del personal en ese departamento. O sea, no duran. Entran, están un mes y se van. ¿Por qué? Porque dicen que es muy incómodo el nivel de ruido ahí. Entonces, no todo es auditivo, también hay cuestiones que son psíquicas, emocionales,
y que nos pueden dar de forma aguda. También hay consecuencias a largo plazo, como por ejemplo se ha relacionado que personas que tienen hipoacusia tienen mayor propensión a desarrollar Alzheimer y demencia senil. ¿Por qué? Porque hay una parte del cerebro que ya no está funcionando, porque no le llega el estímulo nervioso, porque desde aquí ya está cortada la electricidad. Ahora sí que como ustedes que son, que conocen de esta parte de la electricidad, o sea, hay una falla a nivel del oído interno que ya no permite que esa transmisión eléctrica llegue al cerebro. Y entonces esa parte del cerebro se empieza a atrofiar y esa atrofia pues va desarrollando demencia o Alzheimer. Ayuda. Como les comentaba, esta parte del trauma acústico crónico es progresivo. Ordinariamente va poco a poco instalándose, por eso no te vas dando cuenta hasta que alguien de tu familia te dice que ya le subes mucho a la televisión, que es muy incómodo, y cuando ya se dan cuenta que están teniendo problemas para entender palabras, que sería en este tercer grado, porque lo dividimos en grados y esto depende también la clasificación, cuando ya la persona tiene dificultad para entender palabras, que hace el oído así o que le hace así o que empieza a leer los labios, es porque ya su alteración es muy avanzada. Y nosotros podemos detectar estas alteraciones de forma temprana. ¿Para qué? Para evitar que haya una hipoacusia profunda. ¿Cuál es la solución a esto? O sea, ¿cuál sería la solución a estas lesiones auditivas? Bueno, pues primero la prevención primaria. En medicina nosotros hablamos de 3 etapas de la prevención. Y la prevención, pues la dividimos en prevención primaria, secundaria y terciaria. El enfoque de la medicina ocupacional es en esto. Nuestro enfoque es preventivo, más que reactivo, como en toda cuestión de seguridad. Nosotros, el ideal deberíamos enfocarnos en este tema de prevención primaria. Ejemplos de prevención primaria, bueno, pues controles de ingeniería, controles administrativos. En controles de ingeniería estaría, pues encapsulo la máquina, encapsulo a la persona, pongo tratamiento acústico en el lugar para que el ruido del compañero con el mío no haga una sinergia. Controles administrativos como empezar a rotar a los trabajadores para que no estén todas las 8 horas expuestos a ruido, dar mantenimiento preventivo a la maquinaria y eso haría que a lo mejor no se le zafe la tuerca y entonces esa tuerca que está floja genera vibración y es lo que genera ruido, entonces va por ese tema. La capacitación, o sea, el que nosotros entendamos cómo se lesiona el oído, cambia muchísimo para que el trabajador use su equipo de protección auditiva. Hay trabajadores que nos has tocado que tienen 12 años, 15 años trabajando en la empresa y cuando tú le preguntas cómo se pone el tapón, no sabe. O sea, sí, doctora, se le pone así. No, esa no es la técnica correcta. Otro tema también importante en la prevención primaria es el uso del equipo de protección auditiva adecuado y de forma correcta. Algo que nosotros hemos visto es que en las empresas, la mayoría de los trabajadores o todos los trabajadores de la planta utilizan el mismo equipo de protección auditiva, pero no todos están expuestos al mismo nivel de ruido. Por esta premisa, no todos deberían estar utilizando el mismo equipo de protección, porque hay unos que van a estar expuestos a 85 decibeles, pero va a haber otros que estén expuestos a 110 y el tapón, el mismo, no les va a proteger a los dos. Quizá el de 85 sí, pero el de 110 no. Entonces, eso es una gran área de oportunidad en las empresas, hablando del EPP auditivo. Luego tenemos la prevención secundaria, que es algo que también se da mucho en las empresas, que yo creo que incluso se da mucho más que el tema de la prevención primaria, que sería realizar las audiometrías. Aparte de la realización de las audiometrías, algo extra que deberíamos de estar haciendo es hacer algo que se llama cálculo del STS. Ese cálculo del STS no es más que comparar las audiometrías de los trabajadores. La primerita con la que entró, con la audiometría anual que yo le estoy haciendo. Y esta es otra área de oportunidad en las empresas, porque nosotros hemos visto que pues sí les hacen audiometrías cada 6 años, incluso hasta cada 6 meses, perdón, cada año, incluso hasta cada 6 meses, pero no se comparan las audiometrías.
no hay una parte realmente preventiva, porque cuando ya vemos la audiometría anormal, pues ya muchas de esas veces ya no puedo hacer nada. Pero si yo, aunque su audiometría esté normal, hago este cálculo del STS y identifico, más adelante lo vamos a ver, identifico que me sale en el cálculo es significativo o tiene un cambio significativo, ahí tomo decisiones. ¿Es el tapón auditivo correcto? ¿Se lo está colocando bien? ¿Está expuesto a químicos? ¿Qué otras actividades está haciendo afuera de la empresa? ¿Lo cambiamos de área? Entonces empiezas a hacer la investigación y realmente ahí es donde estás haciendo prevención. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a preocupar cuando ya están sus audiometrías anormales, pues eso ya entra en la prevención terciaria, que es hacer estudios complementarios para ver qué tan dañado está, como es la logoaudiometría. Si el problema del trabajador es que aparte de que no escucha, tiene un zumbido en sus oídos constante que es muy molesto para él, le tengo que dar terapia para que él pueda tolerar ese o pueda vivir y tolerar ese zumbido de oídos. O si ya es muy profunda la alteración, entonces tengo que darle aparatos auditivos para que él pueda comunicarse con el medio que lo rodea. ¿Okay? Entonces, la parte importante donde nosotros, como en el tema de salud, seguridad, nos debemos enfocar es de la primaria y la secundaria. Desafortunadamente, en la actualidad nos estamos moviendo más en el tercer nivel, porque falta capacitación en el personal de seguridad y de salud en los otros dos puntos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, inconformidad? A ver, compañeros, si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, es el momento de hacer las preguntas. Por favor, pueden tomar la palabra directamente, abriendo su micrófono, si son tan amables. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Ángel. ¿Cuáles son los niveles permitidos de acuerdo con la norma y cómo se miden en los lugares de trabajo? Ok. El nivel de ruido, vamos a ver más adelante una tablita, pero para decir que estamos dentro de norma, o sea, dentro de la norma, el nivel de ruido de la empresa no debería de sobrepasar los 90 decibeles. O sea, menos de 90, 89 para abajo, la empresa estaría dentro de la norma oficial mexicana. Nada más que ¿A la qué NOM distancia? tiene... Disculpe. Ah, 90 aquí, bueno, decibeles, ¿a va a qué variar distancia? mucho porque tienen que hacer mediciones en varios puntos. No soy experta en el tema de monitoreo. Nosotros tenemos un ingeniero en acústica que nos apoya, pero por ejemplo, algo que él me dice para medir, para primero tienes que hacer un reconocimiento, para ver si en ese reconocimiento tienes áreas de 80 decibeles o más. A partir de ese nivel de ruido de 80 decibeles o más, ahora sí, si tuviste áreas por arriba de ese nivel, tienes que hacer la medición. Y esa medición es con un laboratorio, ahorita vamos a ver qué criterios debe tener ese laboratorio, y entonces él se mueve hacia un área, y donde cambia 3 decibeles, lo marca como punto de medición. Luego se va a otros, se mueve, otros 3 y punto de medición. Si no me equivoco, es a una distancia, creo que de 1 metro, no, 3 metros más 1 metro de altura, donde tienen que poner el sonómetro. O sea, sí hay toda una metodología que menciona la NOM, incluso vienen como 3 metodologías. Ya el ingeniero en acústica es el que determina, o el laboratorio, es el que determina qué metodología va a utilizar. Pero primero tenemos que hacer un reconocimiento para saber cuántos puntos tengo que medir. Y ahí ahora sí, de acuerdo a lo que le haya encontrado, define la metodología para hacer esa medición. No sé si contesté la pregunta, Ángel. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Muy bien. Como quiera, y si hay alguna preguntita, anótenla y vamos entonces avanzando. Vamos a entrar al tema de qué es la audiometría. O sea, ¿qué es este estudio? Que les digo, hay muchas empresas que lo realizan. Bueno, la audiometría es un que tiene por objetivo cifras, es decir, dar cifras a las alteraciones de la audición en relación con estímulos acústicos. Estos estímulos acústicos son tonos que nosotros llamamos tonos puros. De hecho, esta audiometría se llama audiometría tonal porque es de tonos. Y estos tonos van a ir desde agudos hasta graves.
En esa gama, que de hecho el oído humano puede escuchar desde 20 Hz hasta 20.000 Hz, y esos 20 Hz serían las frecuencias graves, bup, sonidos graves, bup, bup, pesados, hasta 20.000 Hz, que serían los más agudos. Entonces nosotros tratamos que a través de 8 frecuencias que representan a esas 20.000, hacemos una evaluación del oído. Prácticamente lo que nos permite, bueno, es que toda la estructura nos permite escuchar, pero donde se hace la transformación de la parte mecánica de la audición a la parte eléctrica es aquí en la cóclea. Obviamente que si aquí hay un tapón de cerumen, si el tímpano está perforado, pues no va a llegar el sonido como lo esperamos, va a llegar un poquito más abajo. Pero hay tratamiento, le quito el tapón, le pongo un injerto del tímpano y entonces su audición va a mejorar muchísimo. Pero si el problema viene desde aquí, desde esta parte interna, desde este transformador de energía mecánica eléctrica, yo puedo reparar todo lo de acá, pero como esto no funciona, la persona ya no escucha. En esta parte del oído interno, que está, es este oído interno, oído medio, oído externo, en esta parte del oído interno, que se llama cóclea, hay unos conductos, y en esos conductos hay una estructura que se llama conducto coclear. Y ahí están las famosas células ciliadas, que son las que convierten esa parte mecánica en eléctrica. Y esas células ciliadas son las que se lesionan al momento de estar expuestos al ruido. Entonces, esas células son neuronas y al ser neuronas ya no se regeneran. O sea, ya no puedo recuperarlas y murieron. Puede ser que se fatiguen. Ahorita vamos a ver una imagen. Puede ser que se fatiguen esas células ciliadas, y cuando yo les doy un descanso, se recuperan y entonces la persona escucha bien. Pero si tienen una exposición tan frecuente, con niveles de ruido tan altos, y, por ejemplo, salgo de trabajar y me sigo en el camino escuchando los audífonos, y luego llego en la casa y me pongo a desestresarme jugando videojuegos con los audífonos, pues ya nunca dejé que esas células ciliadas se recuperaran, entonces van a morir. Entonces, así es como se genera la lesión. Entonces, cuando nosotros hacemos la audiometría tonal vía aérea, nosotros les ponemos aquí unos audífonos, pasa el sonido a través del oído externo, medio, llega al interno. Si me salen con estos audífonos fuera de rango la audiometría, yo tengo que hacer un segundo estudio, que es una audiometría tonal vía ósea. Esta es vía aérea con los auriculares, la vía ósea es con esta parte que es una porción que vibra, una diadema que genera una vibración, y yo la pongo en el hueso, que está acá, la apófisis mastoides, y entonces yo lo que hago es brincarme oído externo, oído medio, y me voy directito al oído interno. ¿Para qué? Para saber si el problema viene desde ahí. Y si el problema es de ahí y mi trabajador se está exponiendo al ruido, pues entonces quiere decir que puede ser que yo lo esté lesionando o que se esté lesionando en la empresa. Pero si ese trabajador es DJ y a lo mejor en la empresa no está expuesto a ruido, y yo tengo mis estudios de ruido y sale que está en almacén y está expuesto a 78 decibeles, pero es DJ y tiene eventos, 2 eventos cada fin de semana que duran 5 horas, donde no se pone auriculares, no se pone protección, perdón, entonces pues su problema es por el ruido recreativo. Entonces, este estudio nada más me dice, tiene una lesión en el oído, y que es conductiva, si está en estas áreas, si es neurosensorial, y yo como médico tengo que hacer la investigación de cuál es la causa de esa lesión. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo tengo que revisar cuando me voy a hacer una audiometría? O que a lo mejor yo quiero contratar a un laboratorio en la empresa, o quiero empezar a hacer audiometrías en mi empresa. Primero hay que revisar el equipo con el que se está haciendo el estudio. Tiene que ser un equipo, un audiómetro, que cumpla con la normativa ANSI S3.6/1996, que eso, bueno, en la ficha técnica del equipo viene. Tengo que solicitar un certificado de calibración de ese equipo, porque si no está calibrado, pues el estudio no es confiable. Tengo que solicitar el certificado o constancia de habilidades laborales de S3 de quien realiza el estudio, porque, como les decía, no lo llevamos en formación. ¿Quién sí lleva en formación esto? El audiólogo. Si me va a hacer la audiometría un audiólogo, no sé, él sí va a saber hacerla, pero si me la hace una enfermera, un médico en salud ocupacional, un radiólogo, un químico,
tengo que validar que realmente sepa hacer lo que está mencionando. Solicitar la clasificación utilizada para las audiometrías. ¿Por qué? Porque hay muchas clasificaciones para interpretarlas, hay muchísimas. Entonces, pues si alguien me pone que tiene una hipoacusia superficial y luego otro pone que tiene una hipoacusia moderada, dices, pero está al mismo nivel. Ah, es que usamos diferente clasificación. Eso también es algo importante. Solicitar el formato de calibración diaria del audiómetro. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros, cada día que vamos a hacer audiometrías, tenemos que estar revisando que el equipo siga calibrado. Así como, por ejemplo, cuando hacen la medición de ruido, tienen un calibrador que verifica el sonómetro para ver que esté calibrado, ¿no? Entonces, así nosotros también, a través de hacerle la audiometría a un compañero, que el compañero tiene una audición normal, cada día hacemos un registro y vamos validando que siga estando en las iguales condiciones. Tener medición de ruido del lugar en donde estamos haciendo el estudio. Esto aquí OSHA lo menciona, la norma oficial mexicana también tiene un punto en la guía de vigilancia a la salud en donde menciona los niveles de ruido que debe haber en el lugar donde estamos haciendo la audiometría. ¿Por qué? Porque como te dicen que vas a escuchar el sonido más bajito que escuches, vas a avisarnos levantando la mano o presionando el botón. Tú estás tan concentrado escuchando los sonidos bajitos que escuches el clima, que escuches la persona que pasó, que escuches los que están platicando. Entonces, si estás en un estacionamiento, que es como lo hacen muchas empresas, con una tráiler donde está la cabina y ahí está pasando el montacargas, pues te vas a confundir y entonces el resultado no va a ser confiable. Entonces, por eso es importante que haya una medición del lugar en donde vas a hacer el estudio. Revisar el formato del audiograma, esto para ver que tenga las frecuencias que se piden, que pide la NOM, porque es diferente las frecuencias del audiograma que hace un otorrino, que hace un audiólogo y que hacemos nosotros en el tema de salud ocupacional y que hace un audioprotesista. Entonces, hay que ver cuáles frecuencias se está realizando. Y el audiograma debe ir firmado por quien realiza el estudio, ¿ok? Porque si tengo una duda del estudio, pues le voy a ir a preguntar a esa persona, ¿ok? ¿Cuál es el método que se utiliza? Hay un método estandarizado, que es el método para umbral de tono puro en audiometría manual, de acuerdo a la ANSI y AS 3.21-2004 con revisión en 2009. Y la idea de hacer esta estandarización es que todos estemos haciendo el estudio bajo una misma metodología y eso le da repetibilidad al estudio y confiabilidad, porque el estudio que haga yo aquí en Monterrey, a que haga un médico que ya tomó el curso allá en Querétaro, pues como estamos haciéndolo de forma similar, el resultado debe de ser muy similar. Pero si cada quien estamos haciendo el estudio como aprendimos, porque muchas veces se nos enseña el que tiene más tiempo es el que me enseña y entonces sus mañas más las mañas que le enseñó, etcétera, va haciendo que sea muy diferente una misma audiometría. Y pongo aquí el ejemplo de estos pasteles porque si yo les dijera que el día de mañana nos vamos a reunir y vamos a llevar un pastel de chocolate, pues cada quien va a llevar el pastel de chocolate que quiera o que se encuentre. Pero si yo les digo, mañana vamos a vernos y vamos a llevar un pastel de chocolate, aquí está la receta, aquí está la forma en la que lo vamos a decorar. Entonces, vamos a ver que la mayoría van a ser similares. O sea, que a lo mejor uno el corazón le salió más chueco y otro le puso 4 fresas en lugar de 5, pero va a ser muy similar. Bueno, eso mismo pasa con los estudios. Y quiero que vean esta imagen de abajo, en donde ustedes van a observar que la primera audiometría, que es del 2017, está todas en 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, oído derecho, oído izquierdo. Y las del 2018 y 2019, sí hay una diferencia entre cada una de las frecuencias. ¿Qué pasa? Bueno, esta metodología de este estudio, o que hicieron en ese año, es una audiometría de descarte, no es una audiometría para umbral de audición. Entonces aquí lo que hacen es, como en el Instituto Mexicano del Seguro Social y la mayoría de los audiólogos, para decir que está normal la audición, debe ser hasta 20 decibeles. Entonces, ¿qué hacen? Pues me voy todos en 20 nada más para ver que sí escuchan el rango. Pero, pues él anda escuchando en 5, en 10, en 15. Ese es umbral. Cuando hablo de umbral es lo mínimo que la persona me escuche en determinada frecuencia. Entonces, esta audiometría no es válida para nosotros. No la podemos interpretar porque no es confiable.
Porque sí, me pone que escucha en 20 dentro del rango, pero en 3000 está escuchando en 5. Y de 5 a 15 y de 5 a 20 hay 15 decibeles de diferencia, que para mí es importante al momento de hacer el cálculo del STS. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluamos cuando hacemos la audiometría? Aquí les hablaba que está la cóclea, que es este transformador de energía mecánica a energía eléctrica. Y en esta cóclea están distribuidas esas frecuencias que yo les dije del 20 Hz hasta el 20.000 Hz. Entonces, lo que yo hago es tomar representativas de esas frecuencias, que en el caso de México nos pide la norma que hagamos las frecuencias de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. ¿Ok? Entonces son las frecuencias que nos pide la norma oficial mexicana. Esto es como nosotros observamos unas células ciliadas, esas famosas células ciliadas que me brinqué. Aquí están esas células ciliadas. Si yo hiciera un corte así transversal a la cóclea o a la mitad, vería estos 3 conductos. Y en el conducto en medio, ahí están las células ciliadas. Entonces, estas son las células ciliadas normales, peinaditas, hacia arriba, alineadas. Aquí es cuando ya hay una exposición a ruido. Quiero que se fijen en la imagen de abajo, cómo se ven las células ciliadas, las de la parte de arriba hacia abajo. Eso habla de que están fatigadas, están cansadas por la exposición a ruido. Pero entre ellas hay espacios libres. Esas son células ciliadas que ya murieron y esas no las vamos a recuperar. Entonces, si en este caso sigue la exposición a ruido, entonces va a terminar así, sin células ciliadas, las que quedan bien alteradas, despeinadas, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, en la última imagen, la persona puede tener una hipoacusia moderada severa y en la segunda imagen una hipoacusia leve y en la primera su audición está normal. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que pueden afectar del ruido, que pueden afectar la audición de los trabajadores o de las personas en general? Ya dijimos que no nada más es el ruido laboral. Primero, las características físicas del sonido, es decir, son frecuencias graves, son frecuencias agudas. Ordinariamente, cuando hablamos de exposición a ruido laboral, las frecuencias agudas, que son del 3000, 4000, 6000 y 8000, que son las que veíamos aquí en el audiograma por aquí, son las que se van a ver alteradas. ¿Por qué? Por el tipo de ruido. Casi todo mucho es metal mecánico y entonces chocan las piezas metálicas y generan un ruido agudo. Entonces, por eso es que esas se ven más afectadas. Luego viene el tiempo de exposición. No es lo mismo 4 horas a 8 horas a turno extra 12 horas. No es lo mismo que vaya a un concierto que dura 4 horas a que vaya al Pal Norte o al Machaca Fest que duran 2 días. Entonces, el tiempo de exposición también tiene un impacto en la pérdida auditiva. El tema de la susceptibilidad individual, es decir, la predisposición genética. Si yo tengo familiares que que tienen hipoacusia, que no escuchan bien, entonces genéticamente yo estoy predispuesto. O sea, si mi hermano, mi padre, mi abuelo perdieron la audición, sobre todo antes de haber cumplido 50 años, eso habla de que hay una probable mayor exposición a ruido. Las características de la exposición, que van muy de acuerdo a el tipo de ruido, el tiempo de exposición, y el último, hablando desde el punto de vista laboral, el uso de los protectores auditivos. Pues la mayoría de las empresas tienen tapones, lo que les decía, pues sí, pero no sabemos si es el adecuado. Y luego puede ser el adecuado, pero no lo están colocando bien. Entonces, eso también tiene muchísimo que ver en el tema de la pérdida auditiva. Y les voy a poner aquí un video en donde se muestra cómo es que funciona el oído para poder hacer un cierre de esto que les acabo de mencionar en el tema de audición. Perdón, ¿lo escucho yo? Me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Se oye? No, no se escucha. A ver, ahí va. Ahí ya lo encendí. ¿Se escucha? Hay música. ¿No? No, no, Sí, aún Ángel, no. si lo escucha. Ah, aún no se escucha. Ok. O tal vez ya estamos sordos.
A lo mejor sí les encargo su audiometría. Espérame, ¿cómo me salgo de aquí para poder ponerla desde acá? A ver si acá directo se puede escuchar. Pantalla. Ahí ven el video, ahí confírmenme si lo escuchan. ¿Esto es una prueba, doctora? No, sí debería escucharse. No se escucha nada. Ya. Ok. The sense of hearing is accomplished by a process known as auditory transduction. The ear converts sound waves in the air into electrical impulses, which can be interpreted by the brain. As sound enters the ear, it passes through the external auditory canal, where it meets the tympanic membrane. The tympanic membrane then vibrates in response to the sound. Sounds of a lower pitch or frequency produce a slower rate of vibration, and sounds of lower volume or amplitude produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of 3 bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The 3 bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. 2 structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the footplate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth, known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani.
The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure called the tectorial membrane. As the basilar membrane vibrates, the tiny clusters of hairs are bent against the tectorial membrane, triggering the hair cells to fire. The entire basilar membrane does not vibrate simultaneously. Instead, specific areas along the basilar membrane move variably in response to different frequencies of sound. Lower frequencies vibrate the basilar membrane closer to the apex of the cochlea, whereas higher frequencies produce vibrations closer to the base. This arrangement is known as tonotopic organization. Together, this sequence of events is responsible for our acoustic perception of the world around us. Ok. Déjenme abrir la presentación de nuevo. Es que estoy tan acostumbrada al Zoom. Ahí está. Uy. Perdón, no sé por... Ahí está, está. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve, adelante. Sí, ok, perfecto, muy bien. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? Entonces, ¿cómo voy a proteger a mis trabajadores si yo tengo trabajadores porque tengo una empresa o coordino una empresa? ¿O cómo me voy a proteger yo si estoy en un trabajo que me expone a ruido? Bueno, como lo veíamos en la parte al inicio, bueno, tenemos controles de ingeniería, que esos controles de ingeniería lo que buscamos es que el nivel de ruido esté por debajo de los 90 decibeles. Si yo tengo un área que encontré que tiene 100 decibeles de ruido y le hago un tratamiento acústico, un control de ingeniería, tengo que volver a hacer la medición y validar que con esa modificación bajó el nivel de ruido a menos de 90 decibeles. Que aquí es un tema un poco complicado, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ruido, si queremos sumar o restar dos fuentes de ruido, pues no se suman de forma lineal. Es decir, si yo tengo dos máquinas y cada una son de 90 decibeles, 90 más 90 no me da 180 decibeles. Es una suma logarítmica. Entonces, digo, no, de eso del logaritmo no me sé la fórmula, pero lo que me han explicado los ingenieros es, si yo sumo dos fuentes de ruido, supongamos que es exactamente el mismo 90 y 90, me da 93 decibeles por esta suma logarítmica. O sea, solo sube 3 decibeles, que aparentemente dices, pues 3 es bien poquito. No, es el doble del ruido por esta forma logarítmica de sumarse.
Entonces, bajar 3 decibeles, que alguien puede decir, uy, pues bajó 3 decibeles nada más. Y si 3 decibeles es mucho, hablando de tema de ruido. Entonces, bajar de 100 a menos de 90 sí es un trabajo complicado. Requiere inversión, requiere económica, inversión de tiempo, y pues de personal, ¿no? Por eso lo más recomendado es que cuando van a hacer un lugar, una construcción, llámese nave industrial, restaurante, casa, también es importante que piensen en el tema de acústica. Hablando en las casas, que pues ahorita los fraccionamientos, ¿no? En donde tú escuchas prácticamente que el vecino está escuchando música y es molesto, bueno, es porque no se pensó en el tema acústico y sale mucho más caro corregir que desde el principio buscar una opción en este tema de acústica. Pasa lo mismo en las empresas. En los controles administrativos, pues es el tema de la rotación del trabajador. Yo les hablaba, de acuerdo a lo que nos preguntaba Ángel hace rato, bueno, ¿cuál es el nivel de ruido permitido? Dijimos que menos de 90 estás dentro de norma, pero la realidad es que la mayoría de las empresas están arriba de 90 decibeles. Entonces, por ejemplo, hablando de esta parte de cómo se suma el ruido, si yo tengo un área de 93 decibeles, pues quiere decir que tengo el doble de dosis de ruido de 90. Entonces, la NOM nos dice, una persona puede estar a 90 decibeles 8 horas continuas trabajando, si está a 90 decibeles. Entonces, si está a 93, ya no a 90, sino a 93, entonces puede estar la mitad del tiempo porque es el doble de la dosis de ruido. Entonces, a 93 decibeles solo puede estar 4 horas. Y a 96 decibeles solo 2 horas. Y a 99 decibeles solo 1 hora. Y así se va acortando por cada 3 decibeles que aumenta, es la mitad del tiempo. Entonces, a eso en este tipo de casos podemos utilizar el control administrativo. ¿Por qué? Porque tengo un área donde hay trabajadores expuestos a 93 decibeles, no puede estar las 8 horas, no debería estar, porque sí puede, pero no debería estar las 8 horas. Entonces, ¿qué hago? Pues 4 horas va a estar en la línea, que es la de que está a 93, pero el resto del turno va a estar en almacén, acomodando piezas. Entonces, ya no está expuesto a ruido las 8 horas, sino solo 4. ¿Okay? Y así puedes hacer ese control administrativo de rotación. En mantenimiento preventivo les hablaba muchas veces con el punto de invertir en el mantenimiento preventivo a las empresas, a las máquinas, perdón, eso baja mucho el nivel de ruido que puedan generar por la vibración tanto de la máquina como de ciertas piezas, ¿no? La capacitación, les hablaba en este tema, lo vamos a ver como quiera un poquito más adelante, la NOM nos dice que una vez al año los trabajadores se les tiene que estar dando la capacitación. No dice si 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, puede ser una plática de 5 minutos antes de entrar a trabajar y ya entra como capacitación. Y el uso adecuado del EPP, ahorita vamos a ver cómo selecciono el equipo de protección auditiva. Y entonces, para esta parte de proteger a los trabajadores, tenemos la norma oficial 11 de STPS, con su última actualización en 2001. Creo que había un proyecto de norma hace como 2 años, pero pues vino esto de la pandemia y ya no se avanzó. Pero la NOM nos dice o nos marca los puntos que debemos nosotros estar a nivel de empresa identificando para tener un adecuado control de la exposición a ruido de los trabajadores. Y entonces nos habla de 7 puntos. El primero, que es medición de ruido, que en este caso lo divide en 2, el nivel de nivel sonoro, evaluación de nivel sonoro A y nivel sonoro continuo equivalente, que es lo que si yo agarro mi sonómetro, yo aquí tengo una aplicación, no sé si se ve, pero tengo una aplicación de un sonómetro, entonces ahí me da un numerito. Ese es el nivel continuo, así como en al momento. Pero hay una otra forma de medir que es la presión acústica en bandas de octava, es decir, en la frecuencia de 60 Hz, de 120 Hz, de 200 Hz, de 1000 Hz, etcétera. ¿Cuánto es el nivel de ruido por frecuencia? Para identificar si es más alto el nivel de ruido en frecuencias agudas o más alto el nivel de ruido en frecuencias graves. Al final, los dos son medición de ruido y este es el punto base para determinar si yo necesito hacer un programa de conservación de la audición en la empresa. La aplicación se llama NIOSH, es NIOSH, espacio SLM.
NIOSH SLM. Esa es la aplicación. Sí, sí está bien para que se den una idea. No es tan específica, recomiendan poner un micrófono para que todavía te dé como más cercano el sonido, pero sí hay una, o sea, no es igual que un sonómetro integrador, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo medido el nivel de ruido en la empresa, no debería estar haciendo audiometrías, no debería estar dando tapones auditivos, no debería, aunque en muchas empresas así se hace. Y esta medición yo la tengo que estar haciendo cada 2 años, en dado caso que haya identificado niveles de ruido por arriba de 80 decibeles, cada 2 años tengo que estar haciendo esta medición. Luego tenemos el punto del equipo de protección auditiva. Es necesario darle tapones auditivos a los trabajadores de acuerdo al nivel de ruido y un punto que vamos a ver más adelante de acuerdo a la anatomía del trabajador. La capacitación sobre cómo se usa el equipo, cómo se da la exposición a ruido, cómo se daña el oído, etcétera. Vigilancia a la salud, aquí entra la parte de las audiometrías y este análisis de los estudios que nosotros como médicos o personal de departamento médico, porque a veces hay enfermeras encargadas del departamento médico, ellas deben de estar haciendo este análisis. El control de ruido, que ya vimos puede ser de ingeniería o administrativo, y la documentación. Es decir, cada uno de estos puntos que vimos anteriormente deben de tener su evidencia por escrito de que los estamos desarrollando. Y entonces en medición de ruido es importante considerar que no lo puedo hacer yo. Tiene que hacerlo un laboratorio que esté certificado o acreditado, mejor dicho, un laboratorio acreditado, en este caso por 2 instituciones. Si me va a hacer la medición de ruido en la planta, debe de tener la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, más la STPS. Oye, pero es que me falta uno porque es bien tardado el de la EMA. No, los dos, porque si en dado caso un trabajador se va al IMSS y luego él dice que se hay ruido en la empresa y tú le dices, no, yo aquí tengo mis estudios de ruido donde yo estoy en la norma, o sea, estoy en 80 decibeles. Ah, pero el punto es que no está acreditado tu laboratorio por STPS, entonces no es válido. Entonces, hay algo en la Ley Federal del Trabajo, artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que dice, ante la duda, siempre se le va a dar el beneficio al trabajador. Entonces, siempre va a haber una parte de preferencia a decir si es laboral o si es profesional. Luego, si me va a hacer la medición de ruido perimetral, entonces debe de tener la acreditación por la EMA y por la Semarnat, ¿ok? Y aparte de esos documentos, yo le tengo que pedir el documento de calibración del sonómetro y el documento de la calibración del calibrador del sonómetro, porque dentro del procedimiento que marca la NOM es, antes de hacer la medición, debe de verificar que el sonómetro esté calibrado y esto lo vas a hacer con un calibrador. Entonces, si este está descalibrado, pues ya la medición también. Entonces, esos son los documentos que hay que pedirle al laboratorio que nos va a hacer la medición. Ahora, ¿qué dice la NOM en cuanto a la medición de ruido? Dice, cuando las exposiciones a ruido igualen o excedan el nivel de ruido, el nivel de exposición de ruido, siempre me trabo con esa definición, pero ese nivel de ruido de 80 decibeles, el conocimiento y evaluación se repetirá cada 2 años o dentro de los 90 días posteriores a un cambio de producción, procesos, equipos, controles, etcétera. Por ejemplo, si yo hice mi estudio de ruido en enero, pero puse una máquina nueva alemana que trajimos y la instalaron en la planta, entonces después de que se termine de instalar, tengo que volver a hacer la medición. No a los 2 años, sino de los 90 días posteriores a esta medición. Si a lo mejor yo no quité una máquina, pero sí nos platicaba un médico que hacía esto, nivel de exposición al ruido. Gracias, ese es el NER, nivel de exposición al ruido. Nos decía en una empresa en donde ellos no pusieron máquina, pero tenían una línea de personal que trabajaba en máquinas textiles, costureras. Entonces, lo que hicieron por proceso era que necesitaban que pasara un montacargas por ese pasillo. Entonces, a ellas las hicieron un poquito más laterales y el montacargas pasaba por ahí.
Entonces, antes ellas no estaban expuestas a ese nivel de ruido, o sea, cambiaron un proceso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la medición del nivel de ruido al que se están exponiendo ellas, porque a lo mejor tengo que poner mamparas o les tengo que dar ya tapones o unos tapones con mayor protección, etcétera. ¿Okay? Luego sigue el equipo de protección auditiva, que lo correcto cuando hablamos del tema de seguridad, en el tema de controles, lo correcto es eliminar el riesgo, luego sustituirlo, luego la administración. Hay otro cuadrito dentro de la pirámide, se me fue, pero al último es el EPP. Y la Ingeniería y realidad es que administración, ¿no? ingeniería, si no me equivoco, sí. O sea, primero es Sí, eliminación, luego sustitución, eliminar. ingeniería, administración y el EPP al último. Ah, ok, sí, eso siempre se me va, pero el EPP es el último, pero la realidad es que volteamos la pirámide y entonces siempre primero damos EPP, cuando debería ser lo último. Y luego damos el EPP, pero ni siquiera el EPP es el adecuado. Y esto pasa en casi todos los EPPs, desafortunadamente. En los respiradores, que bueno, ahí sí tenemos una norma que nos habla de los respiradores, las condiciones. Pero de tapones, por ejemplo, no tenemos una norma que nos diga qué características debe tener el tapón. Entonces, muy bien. Como no lo tenemos, pues vamos a ver lo que nos dice la NOM, que nos menciona que se debe proporcionar equipo de protección personal auditivo de acuerdo a lo establecido en la NOM 017 STPS del 93, aunque su última actualización fue del 2008. Entonces ahorita vamos a ver qué dice esta NOM del 2008. SPP se le va a dar a todos los trabajadores que tengan un nivel sonoro A igual o superior a 85 decibeles. Entonces, todos los que están expuestos a 85 decibeles o más, les tengo que dar el EPP auditivo. ¿Por qué a partir de 85? Porque dijimos que a partir de ahí ya podemos tener una lesión. Entonces, el tapón que yo le dé a mi trabajador debe de permitir que el nivel de ruido efectivo que le llegue al oído sea menor de 85 decibeles. O sea, de 84 para abajo, el EPP está haciendo su función. Vamos a ver ahorita cómo hago una fórmula en donde si el EPP, a pesar de esa fórmula, me queda en 85, 86, 87, o sea, de 85 más, el EPP no está haciendo su función. Entonces, ahorita vamos a ver ese punto. Entonces, la NOM 017 nos dice que el patrón está obligado a proporcionar a los trabajadores equipo personal que cumpla con las siguientes condiciones. Primero, que atenúe la exposición del trabajador con los agentes de riesgo. O sea, nada más darle el tapón por cumplir no es válido. No debería ser. En su caso, que sea de uso personal. En este caso, si el tapón es de uso personal, no se debe de andar compartiendo, menos ahorita en cuestión de pandemia. Que esté acorde a las características físicas de los trabajadores. Y aquí entra el punto de por qué no todos deberíamos de estar utilizando el mismo EPP en las empresas. A lo mejor hasta ustedes les ha dado, de un oído les queda muy bien el tapón y del otro les queda o flojo o apretado, les molesta. ¿Por qué? Porque incluso el cuerpo humano no es igual de los dos lados. Entonces, mucho menos entre diferentes personas. Entonces, lo ideal sería, lo que marca NIOSH, por ejemplo, es que antes de dar el tapón, tú revisaras la anatomía de la persona, verificaras que a lo mejor el plástico no le genera irritación y le dieras el equipo de acuerdo al nivel de ruido, a sus características físicas. Eso es lo que hace referencia a esto. La realidad es que, pues, no lo hacemos. Hay empresas que sí mandan a hacer el equipo de protección auditiva, que es este que vemos aquí, este blanco, que es el moldeado, en donde le toman, como cuando te ponen brackets, te toman el molde de tu oído, lo mandan a hacer de acuerdo a la forma de tu oído y ya embona. Entonces, son pocas empresas las que lo hacen, pero existen. Otro punto es que cuente con las indicaciones, instrucciones y procedimientos del fabricante para su uso, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final. ¿Por qué? Estos tapones que ustedes ven aquí de espuma, que todos pensamos, decimos, son de espuma, son desechables. No todos los tapones de espuma son desechables. Y entonces ahí puede haber una oportunidad de ahorro para la empresa. Y todo pasa porque no leemos las fichas técnicas del equipo. Entonces es raro que la empresa tenga
tanto en seguridad como en departamento médico, las fichas técnicas de su EPP. Y entonces ahí ve estas indicaciones, cuándo lo cambio, cómo se lava, cuándo lo tiro, cómo lo guardo, etcétera. Entonces es importante leer las hojas de las fichas técnicas del EPP. Bueno, otro punto que hay que revisar para la selección del equipo de protección auditiva es hacer una fórmula que viene en la NOM, que viene en el apéndice D. Entonces, aquí nos dice este punto. Cuando se utiliza equipo de protección personal auditiva, se debe considerar el factor de reducción. ¿Qué es este factor de reducción? En Estados Unidos, la NOM, la OSHA, yo me imagino que de ahí lo toma la NOM, NIOSH también menciona, lo que nos dice el proveedor que protege el tapón no es lo real, porque las condiciones en las que hacen las mediciones de la protección del EPP son adecuadas, la persona se pone bien el tapón, va de acuerdo a la anatomía de la persona, etcétera. Entonces, no son los reales. Y lo que dicen estas instituciones es, le vamos a quitar al menos la mitad de lo que dice el proveedor. Y ellos todavía es más estricto que dependiendo del tipo de tapón, si le quita el 25%, el 75% o el 50%. Entonces, ese factor de reducción es eso, el ajuste que yo le tengo que hacer a ese EPP ya en la vida real, ¿no? Dice que se debe de dar equipo que cuente con la debida certificación. Aquí en México no hay una entidad o no marca nada la NOM de cuándo decir que el equipo cumple con la certificación. En Estados Unidos, pues la que se utiliza la certificación es la de la EPA, la entidad de protección ambiental. Entonces, marcas como por ejemplo 3M, Howard, Moldex, pues tienen esas certificaciones, ¿no? Pero si están los tapones Panchito Rodríguez de México, pues quién sabe si cumplan con la certificación. Entonces, sí hay que mejor irse a certificaciones internacionales que nos den a nosotros la seguridad de que cumplen. Bárbara, tengo dos, doctora, tengo dos Sí. preguntas aquí en un chat, en el WhatsApp. Me las acaban Sí, de enviar. adelante. Una es, muéstranos ahí donde venían esa mero. Ya ves que tú nos dices que la mejor solución, pues es el tampón anatómico, ¿verdad? El que está hecho a la medida, con molde, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y la Ajá. siguiente opción cuál es? ¿Esos de esponja, los verdecitos, o cuáles? Fíjate que aquí esa es una pregunta de certificación de CAO. ¿Cuál es el mejor equipo de protección auditiva? Y la respuesta es el que se usa de forma correcta y constante. Ok. Aquí va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, a mí, en lo personal, me gusta más el tapón de espuma. Me ha tocado gente en las certificaciones porque hacemos una práctica cuando es presencial con diferentes tipos de tapones y me dicen, no, a mí el de plástico, no, a mí el de push-ins. Entonces, va a depender muchísimo de como la persona lo sienta cómodo. O sea, porque ese es uno de los criterios, que sea cómodo para la persona, porque si no, no se lo va a poner. Que sea de acuerdo al nivel de ruido al que lo estamos exponiendo. A veces, un tapón te da mayor protección que una concha, por ejemplo, porque tiene un menor NRR. Y el otro es que se ponga de forma adecuada. O sea, todos son buenos siempre y cuando nosotros como seguridad y salud estemos haciendo la chamba de seleccionarlo de forma adecuada. Claro. Ya Oye, va a tengo depender otro punto, la gente, si se lo pone bien o no. el comportamiento, ¿verdad? Sí. Oye, hay otra pregunta, Exacto. dice, ¿afecta la contaminación de los tapones que se insertan los trabajadores que lo usan en varias ocasiones? Me imagino que se refiere el ingeniero, es JJ, ha de hablar de que tú le das el tapón al trabajador y él lo trae ahí en la mugre y se lo vuelve a poner. Digo, bueno, si no lo mete, si no lo limpia, debe de haber algún agente limpiador específico, etcétera, etcétera, ¿no? Como tú bien dijiste, los instructivos no los leemos, ¿no? Sí, sí hay es raro, yo realmente he visto pocas otitis externas, que sería lo que nos pudiera generar. Una otitis externa es cuando veíamos la imagen que está el conducto, de la parte de la aurícula al tímpano, ese ducto se llama conducto auditivo. Entonces, si está sucio y lo seguimos insertando, pues estamos metiendo un agente externo y se puede inflamar y entonces se cierra. Otra cosa que es más común son los honguitos, el hongo, pero eso sucede en temporada de calor.
lugares muy calientes, el tapón es a lo mejor uno de espuma, pero que absorbe, porque hay otros que no absorben el sudor, y este absorbe y mantiene húmedo el conducto y entonces hace que se forme el honguito y luego es muy complicado el tratamiento porque no porque se complique, sino porque es muy terco el hongo para quitarse. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si es un área contaminada, donde hay mucho polvo, donde los trabajadores siempre traen las manos sucias, así aunque se laven, no es recomendable el de inserción. Hay otros tapones que son de esponja, que tienen el vástago, que es de donde lo tomamos, que se llaman push-ins, y entonces ese de espuma, nada más jalo, lo introduzco y ya la espuma hace que se adapte al oído. O sea, esa puede ser otra opción cuando son lugares muy sucios y que no es recomendable que lo enrolle. ¿Para qué? Para evitar estas infecciones del oído. Ahora me hacen otra pregunta que en un WhatsApp. ¿La combinación por concha y tapón es conveniente? ¿Qué nivel de atenuación tiene? Así, digo, yo sé que es de acuerdo a cada producto, pero ¿qué nos puedes decir tú? La norma oficial mexicana no menciona nada de WPP, o sea, nos da una fórmula, que era la que estaba buscando, pero no la agregué. En el apéndice D de la NOM, ahí búsquenla, viene la fórmula para el factor de corrección y luego para identificar el nivel de ruido efectivo. Ahí solo nos menciona el uso de un EPP. Cuando nosotros combinamos la normativa de OSHA, sí menciona el uso de WPP. Y lo único que hacemos es agregarle 5 decibeles a esa protección. Por ejemplo, ahí sí tienen donde anotar, porque no traje la fórmula aquí en la presentación. ¿Cómo identifico para el nivel de ruido si el tapón es adecuado? Los equipos traen algo que se llama NRR. Déjenme ver porque estoy segura que sí lo había puesto. Aquí está, sí lo puse. Aquí está, muy bien. Los equipos traen en la caja, en el plástico, en la ficha técnica, viene esto que se llama NRR o viene como CRR, que al final es el nivel de reducción de ruido, ¿ok? Entonces, SNR, la fórmula de México es NRR para el factor de reducción, NRR menos 7, y el resultado lo divido entre 2, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo que este tapón me da 34 de NRR, entonces yo hago 34 menos 7, me da 27, entre 2, me da 13.5 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que ese tapón no me reduce 34 decibeles de ruido, sino solamente 13.5. Esa es la primera parte de la fórmula. Y luego viene la segunda parte, en donde yo necesito saber el nivel de ruido del lugar en donde voy a usar ese tapón. Supongamos que es 99 decibeles. Entonces, lo que tengo que hacer es a esos 99 restarle ese 13.5 y entonces me va a dar el nivel de ruido efectivo, que quiere decir el nivel de ruido que le está llegando al oído a mi trabajador, que en este caso es 85.5 decibeles. Eso es cuando uso un solo EPP. Cuando uso dos, una concha y un tapón, ya sea tapón de espuma o tapón de plástico, a este dato, o sea, aquí le voy a sumar 5 decibeles. ¿Por qué? Aunque me diga que Porque es de así como, 25 o de 27, yo nada más le tomo 5. sí, exacto. Primero buen punto, gracias por recordarme eso. Si yo tengo dos EPPs, para usar la fórmula, voy a usar el que mejor NRR tenga. Por ejemplo, tengo esta concha de 34 y el tapón me da 25 decibeles. 25 y 34, ¿cuál es mejor? Pues el de 34. Entonces la fórmula la voy a usar con este de 34 y hago esto, 34 menos 7, entre 2 me da 13.5. Y ahora a este 13.5 le sumo 5 decibeles. Entonces ya me da una protección de 18.5. Y entonces, aquí que tengo 99 decibeles, no lo tengo aquí, 99 menos 18.5 me da 80.5 decibeles. Ese es el nivel de ruido que le está llegando a mi trabajador. Ahora, ¿cómo voy a saber si realmente me está protegiendo o no? Pues bueno, esta es una tabla canadiense, es de Canadá, y que en el manual de KUHC nos menciona en este capítulo de PP, en donde nos dice, si este resultado,
ya el nivel de ruido efectivo, te da 85 decibeles o más, ese tapón es insuficiente. Si queda entre 80 y 85 es un aceptable, igual que si te queda entre 70 y 75. El ideal es que te queden 75 a 80 decibeles el nivel de ruido que le llega al trabajador. Y si te dan menos de 70, ya es una sobreprotección y entonces esa sobreprotección va a hacer que el trabajador también esté en un riesgo porque no va a escuchar si le hablan, si hay una alarma, etcétera. Entonces lo va a poner en riesgo de accidentarse por no poder escuchar instrucciones o alarmas. Entonces, esa es una forma rápida. Hay fórmulas europeas, creo que Brasil también tiene otra forma de hacer el cálculo del nivel de ruido efectivo, pero bueno, esta es la de México y la de Estados Unidos, que es ordinariamente lo que más usamos. Entonces, esta es la forma en la que yo identifico si el nivel de el tapón es adecuado al nivel de ruido y si uso doble EPP. Ahora, por eso mencionaba que no todos deberíamos estar usando el mismo EPP, porque hay áreas en donde están a 99, hay otras de 110, hay otras de 85, y entonces al de 85 a lo mejor si le pongo doble tapón o doble EPP le estoy dando una sobreprotección, pero al de 110 y al de 99 sí le sirve. Entonces ahí es donde tienes que jugar con ese tema. Y incluso es un área de oportunidad para muchos ingenieros en seguridad, ¿eh? Es lo que nosotros hemos visto en este aspecto. No sé si hay alguna otra duda, pregunta en ese punto. ¿Cómo voy? Okay. Parece que habían hecho una pregunta, pero no sé, creo que está incompleta. Ah, error. Ok, bueno. Seguimos, gracias. Okay. Muy bien. Ahora, otro punto para protegernos es el tema de la vigilancia a la salud, que esa le va o es competencia directamente del departamento médico de la empresa. Y que como mi experiencia les comparto, tienen que capacitarlos. Yo solo conozco un enfermero de todos los cursos que he dado en estos 5 años que me dice, yo sí aprendí a hacer audiometrías en la carrera, la mayoría no. Entonces, tienen que capacitarlos. ¿Qué nos dice la NOM en este punto? La NOM, como muchas de nuestras normas, tienen apartados obligatorios y no obligatorios. Dentro de lo obligatorio solo es este párrafo hablando de tema de vigilancia a la salud. El resto viene en la guía de referencia que no es obligatoria, pero que nos da pautas para mejores prácticas. Entonces, cuando hablamos de vigilancia a la salud es a esas personas que están expuestos a niveles de ruido de 85 decibeles o más, les tenemos que estar haciendo la audiometría cada año. Pero ojo, oye, no dice audiometría. Si ustedes buscan en todo este párrafo, no dice audiometría. Entonces, doctora, me sale bien cara la audiometría, mejor le voy a hacer el estudio con un diapasón, que el diapasón me cuesta 1,000 pesos y ya nada más me dice si tiene una hipoacusia o no. Sí, pero no te dice el umbral de audición. Entonces, más adelante, en la guía de referencia, sí nos menciona evaluaciones audiométricas. Entonces, no se puede hacer el ahorro por ese tema. ¿Ok? No pueden ahorrar en no hacer audiometrías por otro estudio. Tiene que hacer una audiometría porque así también lo marcan los estándares internacionales. OSHA es obligatorio la audiometría. Entonces, aquellas personas que no estén expuestas a 85 decibeles o más, no debería estarles haciendo el estudio y a lo mejor ahí me puedo ahorrar. Oye, ¿quiénes no? Pues los de compras. Si no bajan a hacerse el audio, pues no le hagas. O los de corporativo, jamás baja el gerente a planta, pues no le hagas. Nada más hazle si quieres al año, o sea, cuando entra de ingreso para ver cómo ingresó. Pero a lo mejor hasta se lo puedes hacer ellos cada 2 años o cada 3 años si lo quieres hacer como una mejor práctica. Pero a los que sí tienen que hacer cada año son a todos tus trabajadores expuestos a 85 decibeles o más. Entonces, el médico es quien decide qué estudio se va a hacer, audiometría tonal, al menos vía aérea, qué periodicidad, al menos una vez al año, pero a veces la vamos a pedir 2 o 3 veces al año según el seguimiento. Las medidas a aplicar, en este es un punto importante. La audiometría de ingreso debe ser, perdón, la audiometría periódica se recomienda que, bueno, hay 2 vertientes. Ay, alguien se le abrió el micrófono. Examen. En la parte del examen periódico,
las indicaciones previas, puede ser que saques al trabajador de la planta y le hagas la audiometría, o que al ingresar antes de que se ponga el ruido la hagas. En el tema del periódico, cuando es el examen de ingreso, sí es muchísimo más recomendable que ese estudio sea sin exposición a ruido 14 horas antes del estudio. ¿Para qué? Para que no salgan fatigadas sus células ciliadas, sino que salgan descansadas. Y entonces así no me salgan hipoacusias. El coco de RH es que muchos trabajadores no cumplen con los criterios de ingreso por las audiometrías. Entonces no cumplen la meta de las plantillas o les falta personal porque muchos salen con hipoacusia. ¿Por qué? Porque estaba escuchando audífonos mientras estaba en la sala esperando a que le hicieran el estudio, o porque vino de su casa para acá escuchando audífonos, o porque salió de turno de noche y entonces vino a hacerse el examen médico ahorita. Entonces hay que cuidar ese tema con los exámenes de ingreso y les va a ayudar mucho en el tema de cumplir plantillas. Así como se recomienda en la parte de vigilancia a la salud, que no es obligatoria, pero sí es recomendable, que haya un audiograma inicial, que es lo que les comentaba ahorita. Ese audiograma de ingreso va a ser a todos aquellos que van a ir a esa área ruidosa de 85 decibeles o más. Ese examen tiene que ser con un descanso de 14 horas sin exposición a ruido fuerte, no nada más del centro de trabajo, es audífonos, fiesta, conciertos, cine, motocicleta y ruido laboral. Que no presenta afección de vías respiratorias superiores, por ejemplo, que no traiga el cuadro gripal. A todos nos ha dado gripa y entonces de repente sientes tapado un oído. ¿Por qué? Porque se inflama la garganta y el oído interno, perdón, el oído medio, la trompa de Eustaquio. Entonces, eso hace que escuches menos de ese lado. Entonces, por eso se recomienda que no haya un cuadro gripal. Luego se hace un audiograma periódico, que dijimos que es al menos una vez al año, pero la guía nos dice, si tienes trabajadores expuestos de 85 más, hácela cada 6 meses. Y si está entre 80 y 85, hácela cada año. Lo obligatorio es una vez al año. ¿Okay? Las frecuencias que vamos a realizar, aquí también ya habla de audiometría tonal, vía aérea mínimo, de las frecuencias del 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000. Esto es súper importante porque me ha tocado ver audiometrías en las empresas que no tienen 3000 y que sí tienen 125 o que tienen más frecuencias. Y la pregunta siempre es, oiga doctora, ¿y las puedo hacer? Sí, sí las puedes hacer. El punto es que mientras más hagas, más te tardas. Y todo en la empresa es rápido. De hecho es, doctora, ¿cuánto tiempo se va a tardar haciendo el estudio? No, pues depende de usted. Si escucha bien, 5 o 10 minutos. Si está alterado, me va a tardar hasta 20 o 30. Entonces, el estudio bien hecho. Entonces, también hay que considerar eso. Los niveles de ruido en el lugar donde se hacen las audiometrías vienen en el 1.5 para que lo consideren en donde, si trabajan en una empresa o ustedes que son prestadores de servicios en mediciones de ruido, pues le pueden decir a la persona, oye, te regalo hacerte el estudio, la medición de ruido en donde haces las audiometrías. O te doy un costo preferencial, o le recuerdan, ¿sabes qué? También donde haces las audiometrías tienes que hacer la medición. Adentro y afuera de la cabina preferentemente, o si no, pues nada más adentro de la cabina para ver que cumpla con estos niveles de ruido. Porque puedes tener cabina en la empresa, pero no estar en los niveles de ruido. O puedes no tener cabina en la empresa y estar dentro de los niveles de ruido. Lo importante es el nivel de ruido en el lugar donde haces el estudio. Y luego nos menciona la NOM que cada audiograma de verificación, es decir, cada audiograma periódico, debe ser comparado con el audiograma de inicio. Y si existe alguna alteración que haya sido causada por la exposición a ruido, entonces el médico debe hacer estudios complementarios, ya no nada más te quedas con la audiometría tonal. Tienes que hacer estudios complementarios como audiometría tonal vía ósea, logoaudiometría, timpanometría, TAC de oídos, consulta con audiólogo, otorrino, o sea, tienes que complementar porque tienes que llegar al final a identificar el diagnóstico nosológico, etiológico y anatomofuncional. Es decir, ¿qué se dañó? ¿Qué parte del oído se dañó? ¿Qué lo causó? ¿Y cuál es el agente que lo causa? ¿Okay? Entonces, para eso, muchas veces necesitamos la ayuda de un experto. A veces es demasiado obvio, pero en ocasiones no. Y entonces, ¿cómo hago esa comparativa? Que esa es otra cosa que la NOM no menciona. O sea, no me dice cómo voy a comparar. Bueno, nos vamos a OSHA, que ellos tienen ya bien definido una metodología que es súper sencilla, te tardas un minuto en hacer la fórmula, en donde tú comparas para cada oído las frecuencias de 2000, 3000 y 4000.
la audiometría actual, que sería la periódica, comparándola con la audiometría base, que es la primera audiometría que tengo del trabajador que esté completa. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos, si le falta una frecuencia, esa audiometría no es válida. Entonces, tiene que estar completa en todas las frecuencias. Estados Unidos, por ejemplo, las frecuencias que pide de forma obligatoria son 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 6000. Son 2 frecuencias menos que las que aquí en México. Entonces, si haces la de México, ya cumpliste con la de Estados Unidos. Entonces, tú haces una diferencia en estas frecuencias de 2000, 3000 y 4000 comparando audiometría actual con la de base, las restas, esa es la diferencia, esas diferencias las sumas y la divides entre 3. El resultado de la suma lo divides entre 3 y si te da 10 decibeles o más, entonces tienes un cambio significativo de la audición. ¿Y qué te tienes que hacer? Pues tienes que investigar. Es porque trae un tapón, es porque trae una infección, es porque trae una enfermedad, es por el ruido y luego es por el ruido recreativo, es por el ruido de tu empresa y ahí es donde realmente entra la parte preventiva. Porque si nada más estamos haciendo el estudio sin hacer este análisis, no estamos haciendo prevención, estamos haciendo cumplimiento legal, pero no prevención. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a mostrar un ejemplo. Quiero que vean cómo la audiometría del 2019 y la del 2020 están normales. Para decir que es normal, tiene que estar menor de 25 decibeles en todas las frecuencias. Entonces, todas aquí están menos de 25. Fíjense cómo cuando yo hago oído derecho, por ejemplo, actual es 0, 5, 15, base es menos 10, menos 5 y 5. Hago la diferencia. Si yo viera en el audiograma menos 10 decibeles a 0 decibeles, tengo 10 de diferencia. Entonces 0 menos menos 10 son 10 decibeles. 5 menos menos 5 son 10 decibeles de diferencia. 15 menos 5 decibeles son 10 decibeles de diferencia. Lo sumo, lo divido entre 3 y me da 10. ¿Qué quiere decir? Que esta audiometría, aunque esté normal, ya tiene un cambio en su audición. Si este cambio es en los dos oídos, eso es más sugestivo por ruido. Entonces aquí tengo actual 10, 10, 20. Base 0, 0, 10. Entonces hago la diferencia. 10 menos 0, 10. 10 menos 0, 10. 20 menos 10, 10. Lo sumo, me da 30. Lo divido entre 3, me da 10. ¿Qué quiere decir? Que tengo un cambio significativo en el umbral de audición de esta persona y tengo que investigar por qué. Por químicos, por enfermedad, por ruido laboral, por ruido recreativo, por ruido ambiental. Y eso es lo que debería de estar haciendo el departamento médico, porque si yo identifico que es por el ruido de la empresa, tengo que ver cuál es la causa. ¿Es el tapón? ¿Es la colocación del tapón? ¿Es que cargamos una máquina nueva y no medimos? ¿Es que agregamos un químico? ¿Qué está pasando? Y en este otro ejemplo, quiero que vean cómo la persona entró a la empresa ya con una hipoacusia. Tiene 1, 2, 3 que están fuera de rango. 1, 2, 3 que están fuera de rango. Entonces yo hago la diferencia, 30, 40, 40, menos la de base, 20, 40, 35. Me da 10, 0, 5, 15 entre 3, 5. Esto no es igual o mayor a 10, entonces aquí no tengo un STS. Aunque ya entró con su hipoacusia, no ha ido avanzando. Entonces, eso hace que la empresa se proteja y diga, ¿sabes qué? A esta persona sí entró dañado, o sea, sí lo puedo contratar aunque tenga una hipoacusia, lo estoy cuidando y no ha avanzado su problema. ¿Okay? Luego tenemos aquí base 25, 40, 40, perdón, actual 25, 40, 40, base 25, 35, 40. Hago la diferencia, me da 0, 5, 0, 5 entre 3, 1.6. ¿Qué quiere decir? Esta persona no tiene un cambio significativo, estamos haciendo las cosas bien, vamos a seguir bien con esta persona. Y así RH puede contratar personas con hipoacusia porque está haciendo controles adecuados y no se está dañando más la persona. Entonces, si este es súper especialista en el tema y no puedo contratar a otro porque es el ideal, pero tiene una hipoacusia, bueno, sí lo puedes contratar, pero tienes que darle un seguimiento más estrecho. Esto ya lo vimos del NRR. Lo que decíamos del nivel, los límites máximos permisibles, que si está a 90 horas o si está a 90 decibeles 8 horas. Ah, aquí. Me faltó decirles. Yo les comentaba, para decir que el EPP
está protegiendo realmente a la persona, tiene que quedarme el cálculo del factor de reducción y el nivel de ruido efectivo en menos de 85, ¿ok? Pero la NOM me dice que si la persona ya con el EPP queda a 90 decibeles este resultado, pues puede estar las 8 horas. Sí, puede estar las 8 horas, pero se te va a dañar. O sea, aquí el punto es buscar que el equipo siempre nos quede en menos de 85 decibeles y validar y supervisar que las personas estén poniendo bien el tapón. Porque si es el adecuado, pero no se lo pone bien o se lo está quitando de forma frecuente, no le va a servir, no lo va a proteger. ¿Ok? Y entonces nos va a llegar el IMSS o el trabajador se va a ir al IMSS porque siente que ya no escucha bien o porque trae un zumbido en sus oídos o porque está mareado, porque el vértigo también es puede ser secundario a exposición a ruido. Y si el IMSS ve estas formas en los audiogramas, esto es lo que llamamos nosotros trauma acústico, donde baja y luego recupera, o también puede ser en personas jóvenes en donde baja, baja, baja y ya no hay una recuperación. Fíjense cómo aquí este es el nivel máximo para decir que está normal. Este es el nivel máximo para decir que está normal. Entonces, las dos están fuera de rango. Y en las frecuencias agudas es donde hay una mayor alteración. Entonces, esto el IMSS lo toma como un trauma acústico y será trauma acústico de la empresa hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Y si no tienen estudios de ruido porque los hicieron hace 7 años y ya nunca los actualizaron, artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Ante la duda, se le da el beneficio al trabajador. Y entonces se va a cargar una enfermedad profesional que va a aumentar la prima de riesgo, que va a verse impactada en dinero para la empresa. ¿Cómo hacen ese cálculo? Pues precisamente el IMSS hace audiometrías. Entonces, por eso necesitamos hacer audiometrías. Hace audiometrías, utilizan las frecuencias del 500 al 3000, hacen uso de esta fórmula que se llama índice de Fletcher. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta persona que sus rangos de la audiometría están fuera completamente. Entonces, lo sumamos, lo dividimos entre 4, lo multiplicamos por 0.8 para quitar las decimales, me da números cerrados. Entonces, el peor oído, que este sería 30, lo multiplico por 1 y el mejor oído lo multiplico por 7. Entonces, me da 30 más 175 entre 8 me da que esta persona tiene una pérdida auditiva, considerando sus dos oídos, del 25.65%. Y esa pérdida auditiva se va a ver reflejada en un porcentaje de incapacidad permanente. Y ese porcentaje de incapacidad permanente se va a ver reflejada para el trabajador en dinero, de acuerdo a su sueldo. Entonces, realmente para el trabajador, este dinero que le va a dar el IMSS no es significativo porque ni siquiera le va a alcanzar para un dispositivo auditivo. Al que sí le va a impactar es a la empresa, porque aunque le pague poquito el IMSS al trabajador, a la empresa le va a cobrar, o sea, le va a subir la prima de riesgo en 0.5, nada más por 1. Y ya ustedes sabrán cuánto es su prima en monetario, ¿no? Entonces, agréguenle ese 0.5%. Y bueno, el tema de capacitación también es algo importante para proteger a los trabajadores. La mayoría de la gente no sabe cómo se daña el oído. Hay gente que dice, no, a mí mi hija que es enfermera me checó el oído y se ve bien. Sí, pero es que la parte que se daña no la vemos, es la que está adentro. Y para eso necesito que vengan las audiometrías, porque a veces no vienen a las audiometrías o los supervisores no dejan que vengan porque no puede parar la línea. Oye, pues es que no me mandes a los 8, mándame a uno, se va, regresa al otro, se va, regresa al otro. Es logística. Y el control. Decíamos controles administrativos, controles de ingeniería, en donde en el control de ingeniería o controlo la fuente o controlo la ruta, pongo mamparas, material que absorba el ruido, o controlo al receptor. Le pongo tapones al trabajador, lo empiezo a rotar, lo encapsulo también, etcétera. Y bueno, necesitamos crear una cultura para los trabajadores, para los médicos, para el personal que hace este análisis de la información en donde tiene que hacer un análisis realmente de lo que está haciendo, y para los de seguridad, que con ese análisis tenemos que tomar decisiones y empezar desde casa, como todo, ¿no? Ellos son mi familia, son mis sobrinos, es mi hermano.
y ellos ya saben que, no porque nosotros les digamos, ellos han visto cuando hemos ido a lugares ruidosos, que el primer lugar ruidoso que fueron mis sobrinos fue a la boda de mi hermano, que aquí los ven con sus conchas, y mi hermana es conservacionista auditivo también, y ella dijo, cómprales conchas a los niños porque ya he tenido la experiencia de que voy a bodas y los niños no me dejan entrar porque están llore y llore. ¿Por qué? Pues porque los niños escuchan mejor que nosotros. Ellos sí escuchan de los 20 a los 20,000. Nosotros a lo mejor ya tenemos hipoacusias en algunas, pero ellos escuchan súper bien. Entonces, para un ruido que para mí es agradable, porque estoy en la fiesta, para ellos los estamos martirizando. Entonces, por eso no hay que llevar niños ni a bodas, ni al cine, ni a conciertos, porque los estás dañando. O si los vas a llevar, llévalos con tus conchas. Llévales su protección auditiva. Entonces, ellos ya saben que cuando hay un ruido que les genera molestia, pues van y le dicen a mi hermana, mamá, ponme los tapones. Aquí está mi sobrino en una fiesta infantil con sus tapones. Mi sobrina haciéndose su licuado con las conchas, porque es muy molesto para ella. Y mi hermano, que le encanta la música electrónica y que ya tiene una hipoacusia debido a ello, ya sabe que si va a un concierto, utiliza su EPP. Muy bien. No sé si hasta aquí alguien tenga dudas, preguntas, comentarios. Oye, Si excelente. estoy en el tiempo, si estoy en el tiempo. Parece que, no te preocupes. Por ahí hay una preguntita, no sé si se contestó. JJ dice que si se usa el tapón 8 horas o más, ¿duele el conducto a largo plazo afecta? Va a depender mucho de la persona. Hay personas que, por ejemplo, el plástico les genera irritación. Entonces, los que dicen, es que no me lo pongo todo el turno porque me molesta, a ellos hay que revisarles el conducto y ordinariamente lo vamos a ver rojo. Hay que cambiarles ahí de tapón. Pero sí pudiera dar una reacción, no a todos, como todo en medicina, pues hay enfermedades, hay enfermos, no enfermedades, o sea, el cuadro puede ser diferente, pero es raro, no me ha tocado a mí. No sé si porque no se lo están poniendo bien todas las 8 horas, o qué, pero no me ha tocado que alguien venga y diga, es que me duele mucho el oído. No, pero pudiera pasar, sí pudiera pasar. Claro. Oye, muchas gracias. Un tema muy interesante. Yo creo que va a dar para más porque faltan, bueno, eh, podríamos ver luego aspectos normativos más específicos de ambiente y de ruido laboral, ¿verdad? Me gustaría saber si el ingeniero Ugalde toma la palabra o programamos una segunda parte de esto con una propuesta que trae el ingeniero. No sé si todavía nos dé tiempo. Sí, creo que el maestro tuvo un inconveniente con su equipo, entonces no tiene audio. Entonces yo creo que sí vamos a programar otra sesión, maestro, para seguir hablando de lo que es la norma 11, la norma 81, la propuesta que usted trae, que me parece muy interesante. No preguntó el maestro Eduardo porque no le quedaron dudas. Sí, la verdad fue muy claro. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer ahorita, pues a nombre del colegio, el reconocimiento a la doctora, ¿verdad? Vamos a dejar aquí en la pantalla el reconocimiento. Ya se lo hicimos llegar, pero a nombre del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, y del quinto consejo directivo, pues le agradecemos a la doctora Guadalupe Barbarita Gutiérrez Alejo por la participación como expositora en este círculo de estudios mediante el webinar El ruido y la audiometría. Muchísimas gracias. Hoy día 22 de junio de 2021, con duración de 2 horas, de 19 a 21 horas. Muy amables. Si hay algo más que agregar, estoy leyendo aquí los mensajes. Yo creo que valdría la pena hacer una segunda parte, maestro, porque ya creo que ya andamos sobre el tiempo, ¿no? Y la verdad no tengo acceso ahorita al panel de mi correo. Entonces sí se me dificulta ahorita. Pero yo creo que merece que se haga una segunda parte y se reprograme y la propuesta para que se... Muy bien.
para que se entienda ahí. Muchas Bien, a ver, ¿alguien quería tomar la palabra? Adelante, abran sus micrófonos. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Muy interesante el tema. Esperamos una segundo módulo porque bastante Sí, interesante. claro que sí. Vamos a seguir hablando de ello. Muchísimas gracias a todos. Y voy a dejar de grabar. A ver, permítame tantito.